no es simplemente un error, sino que es una operación de deslizamiento significante que pone, oculta, hace invisible otras formas de violencia. O sea, cuando uno pone en singular la violencia, lo que deja en el campo de visibilidad son solamente aquellas formas de violencia de carácter más inmediato, es decir, la violencia física, la agresión, el golpe, podríamos decir, ¿sí? Las formas individuales de violencia o las formas familiares de violencia. Y todo el resto de las formas de violencia, mucho más complejas, mucho más sutiles y mucho más potentes, digamos, quedan absolutamente en la invisibilidad. Inclusive se pierde la perspectiva de las otras funciones que cumple la violencia, que por supuesto desaparecen de escena. Entonces, en primer lugar, lo que les quiero decir es que la violencia tiene diversas formas, no es una sola cosa, tiene diversas dimensiones, tiene diversos modos, además de esta cuestión que sí es más conocida, bueno, violencia familiar, violencia escolar, violencia en el fútbol, es decir, los ámbitos en los que la violencia ocurre. Pero en principio, por lo menos, sí, es necesario distinguir las diversas formas, los diversos modos y también las dimensiones de la violencia, que esto es lo que no se dice, lo que no aparece y sobre lo que muchas veces no se discute. Yo muy brevemente voy a nombrarlas acá, no voy a poder hacer un desarrollo extenso de todas ellas porque son muchas, pero sí me parece importante ubicarlas porque no es un problema teórico, no es un problema de disquisición semántica, es un problema radicalmente práctico, es un problema que tiene que ver con cómo intervenir concretamente en situaciones en donde la violencia se desata, en las instituciones, en la calle, en los distintos momentos en que esto aparece. Cuando uno borra el mapa, si no tiene siquiera la brújula para ubicarse en relación con estos diversos modos, estas diversas formas, estas diversas dimensiones de la violencia, actúa a ciegas porque considera que es todo lo mismo. Uno podría preguntarse acá, bueno, pero ¿tienen algo en común estas diversas formas, estos diversos modos, estas diversas dimensiones de la violencia? Sí, tienen algo en común y vamos a ver qué es. Pero además de lo que tienen en común, tienen muchísimas diferencias entre sí. Y los modos de intervenir, en concreto, los modos del quehacer con respecto a ella, son distintos. La otra cuestión, segunda cuestión que podríamos plantear es la siguiente. Desde el punto de vista del problema que les mencionaba antes, uno podría decir, bueno, pero ¿la violencia es un problema? Y en principio yo les podría decir que así formulado, la violencia no es ningún problema. Si uno dice, el problema de la violencia, ahí no tenemos ningún problema. Por supuesto ustedes van a decir, bueno, pues si vos venís a hablar de la violencia y nos decís que la violencia no es ningún problema, ¿de qué vas a hablar? ¿Sí? Bueno, justamente el problema para que sea problema tiene que tener determinadas condiciones. Para que algo sea un problema no alcanza con un título. Si acá hay gente que sabe de matemáticas o sabe de física o sabe de ciencias duras, digamos, tal vez tenga en claro, mucho más claro a veces que los que trabajamos en otras disciplinas, qué clase de cosa es un problema. Porque en verdad, si yo digo, por ejemplo, el problema de las naranjas, bueno, en todo caso tengo un título periodístico, ¿sí? Tengo el capítulo de un libro, pero no tengo un problema. Puedo tener el título de un problema, pero no el problema en sí. Para que algo sea un problema, tiene que tener determinada formulación, tiene que tener determinada pregunta estructurada detrás que lo convierta en problema. Si no es simplemente una enunciación, no un problema. Entonces, por ejemplo, si yo digo el problema de las naranjas, ahí no hay ningún problema. Ahora, si yo digo, tengo 10 naranjas y las tengo que repartir entre 45 chicos que hace 30 días que no comen, ahí tengo un problema. ¿Cómo hago para repartir esas naranjas? El problema es, podríamos decir, simple, siempre y cuando uno no sea el que las tiene que repartir, ¿sí? Pero con el problema de la violencia pasa algo similar. Bueno, así formulado no es ningún problema. Es más, así formulado no tiene solución. Porque además, para que algo sea un problema,
tiene que tener más de una solución. No solo tiene que tener algún tipo de solución, sino que tiene que tener más de una solución. Nunca un problema tiene una sola solución. Si tiene una sola solución no es un problema, y si no tiene solución tampoco es un problema. Y por otra parte, ¿sí? Por otra parte, también hay que considerar que no siempre los problemas tienen una solución final. No siempre un problema se resuelve haciendo desaparecer el problema. A veces los problemas se resuelven poniendo a trabajar los elementos que componen el problema. Y buena parte de las cuestiones que uno puede ver como errores, como equivocaciones, como agravamientos de los problemas institucionales ligados a la violencia, podemos rastrearlos y podemos ver que han tenido que ver justamente con el intento de erradicar, de eliminar, de encontrar una solución final para el supuesto problema de la violencia. Y vamos a ver que justamente hay aspectos de lo que llamamos la violencia que no son eliminables, que son constitutivos de la vida social. Esto es difícil de entender desde el paradigma que piensa la violencia en singular. Además, es habitual ubicar la cuestión de la violencia en relación con los jóvenes y los niños. Los violentos son ellos, los violentos son los otros, y particularmente los pibes. Esto tiene su razón de ser y es una cuestión que desde muy lejos, digamos, uno viene siguiendo y pensando, y entre otras cosas tiene que ver con una de las razones de las formas contemporáneas de violencia, que en algunos lugares se ha desarrollado por escrito más extensamente, acá lo enuncio solamente, y bueno, no solo yo, otra gente lo ha pensado y está trabajando en esto. Y lo podríamos decir así, es decir, una de las cuestiones vinculadas a las formas contemporáneas de violencia tienen que ver con algunas dificultades muy serias que tenemos en la transmisión cultural entre las generaciones en esta época de la historia. Es decir, siempre ha sido difícil el tránsito de una generación a la otra, pero hay momentos de la historia en donde ese tránsito se hace más complicado, más difícil que en otras. Al mismo tiempo, podríamos decir que si analizamos todos los programas, los proyectos, las estrategias, las tácticas que se han instrumentado en los últimos 120, 140 años en relación con la violencia y además las investigaciones que se han hecho con respecto a estas cuestiones, y no solo con respecto a la violencia escolar, podríamos poner en el mismo paquete el fracaso escolar, el famoso tema del fracaso escolar, vamos a ver que hay una constante en todos ellos. Y es que esto, digamos, se puede verificar hoy estadísticamente, actualmente hay trabajos que esto lo verifican estadísticamente, cuando empezamos a desarrollarlo no teníamos datos estadísticos de esto. En estos días está saliendo en Buenos Aires, publicado en castellano, un libro muy interesante que justamente da datos estadísticos de esta cuestión, que se llama Los efectos de la educación. Los efectos de la educación es un libro que publica una investigación encargada a Christian Baudelot, quien bueno, lo está presentando en estos días en Buenos Aires. Es más, en este mismo momento en la Facultad de Derecho hay una mesa en donde están discutiendo con él Sandra Carli, Adriana Puigros, Graciela Frigerio, acerca de este libro, que es un libro muy denso, muy extenso, con muchos datos. Es un libro de consulta, no es un libro para leerlo rápidamente, pero que analiza los últimos 40 años de teorías educativas y sus resultados. Lo que durante los últimos 40 años estuvimos diciendo acerca de cuáles eran los efectos de la educación y qué ha pasado entre aquello que dijimos que iba a pasar y lo que está pasando. En esa misma dirección, pero bueno, sin tener esos datos, hace un tiempo escribimos que en relación con la cuestión de la violencia escolar y el fracaso escolar se daba algo paradójico, y era lo siguiente, pareciera que a cuanto mayor desarrollo en investigaciones y en inversión educativa para investigar sobre la violencia y sobre el fracaso, hubiera un mayor incremento en las curvas de violencia escolar y de fracaso escolar. Esto es verificable estadísticamente. Obviamente la conclusión falsa sería decir, entonces no investiguemos más, no hagamos más inversión en estudios para saber por qué fracasamos o por qué se incrementa la violencia. Sería una conclusión falsa porque no es eso lo que incrementa la violencia. El problema en todo caso va a
de cuáles son los paradigmas, ¿sí?, con los cuales se han desarrollado esas investigaciones, que es un poco lo que Baudelot desarrolla en su trabajo. Efectivamente uno ve la curva, no en la Argentina, porque la Argentina es un país que tiene sus peculiaridades, pero si ve la curva de inversiones educativas en el mundo, en cuanto a estos dos ejes que les propongo, va a ver cómo realmente el incremento es impresionante en cantidad de millones de dólares invertidos para investigar estas cuestiones, y como también es impresionante la cantidad de muertos, la cantidad de fracasos, la cantidad de, digamos, de desconciertos crecientes en relación con estas dos cuestiones. Esto tiene su explicación, esto tiene su razón de ser, y entre otras cosas, bueno, lo que uno encuentra como elemento común, tanto en las investigaciones que les menciono, como en las estrategias y las tácticas, que algunas las mencionaré seguramente en las preguntas cuando surjan las cuestiones que ustedes van a plantear, otras las podrán leer en algunos de los trabajos que hay publicados. Pero bueno, uno podría señalar como un arco, digamos, temporal, que van desde lo que Sarmiento criticaba en el siglo XIX, y que en algún lado lo llamaba, bueno, la táctica del huevo caliente en la boca. Es decir, en el siglo XIX Sarmiento decía que para que los chicos se portaran bien, se callaran y demás, una de las cosas que hacían los docentes de aquel entonces, o algunos docentes de aquel entonces, era calentar un huevo lo suficientemente caliente y, si el chico hablaba, metérselo en la boca para que se calle. Por supuesto, Sarmiento critica esto duramente, dice que es una costumbre bárbara, que esto así no se educa a nadie. Y por supuesto esa práctica fue abandonada, ¿sí? Yo en distintos